Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro, Mercado por Expertos. Hoy estamos acompañados del contador Guillermo Poch, tributarista, quien le doy la bienvenida, es un amigo, y que verdaderamente cuando tengo algunos temas característicos, sabés que Guille estás invitado y te agradezco mucho por haber aceptado. Bueno, estamos en momentos sensibles desde el punto de vista tributario. O sea. Sí, seguramente, pero bueno, son temas que están palpitando en este momento, actualidad, y que verdaderamente tenemos que abocarnos a distintas alternativas. Algo que, descomprimido totalmente, una persona nos preguntaba, muy particular, ¿qué era el RIGI? Porque en realidad es un apoyo y la gente lo quiere sencillo y yo no se lo puedo explicar. Por eso te pido que me ayudes. Bueno, el RIGI es régimen de incentivo a grandes inversiones. Dependiendo de qué lugar lo mires, tiene puntos a favor, puntos en contra. A veces me llama un poco la atención, hay gente que tal vez como que rechaza el RIGI y yo creo que habría que mirarlo desde otra perspectiva. Hoy me parece que la dirigencia política tiene que hacer foco en líneas generales en lo que es la generación de riqueza dentro del país. Estamos con una situación de recaudación magra, el Estado está necesitando fondos, con lo cual un RIGI viene a ser una parte de una de las posibles soluciones tendientes a generar riquezas. O sea, lo que está buscando es un ingreso de capitales extranjeros como para que sean invertidos acá en el país y eso ayude a la economía, cosa de poder tener esa posibilidad, ¿sí? Totalmente. Y acá lo que hay que entender que el RIGI no es nada más ni nada menos que un incentivo a través, en gran medida, de lo que viene a hacer con la reducción de la carga tributaria que tiene hoy Argentina. Hoy Argentina tiene una carga tributaria alta. Si vos comparás un país como Estados Unidos, tiene una tasa corporativa de un 21%. Nosotros tenemos un 35% en tasa corporativa. Claro. Entonces, si vos estás compitiendo contra Estados Unidos y de alguna manera no tenés, o sea, Estados Unidos, primera economía, tenés una tasa de un 21%, un 35% te quita, tenés que dar mucho a cambio para igualar ese 35%. Entonces, hablar de un RIGI a un 25% de tasa es alinearte a los estándares que hoy se están manejando. Entonces, un RIGI por sí es una medida de que hay que mirarla tendiente a motorizar la economía, algo que se está necesitando. ¿Sí? ¿Buscan apoyo también o alternativa? ¿Cómo sería? ¿Que tendría que ser más general, no solamente para los inversores del exterior, sino para la economía local? Tengo una opinión formada particular de que una de las formas hoy de Argentina de hacerlo más atractivo a las inversiones es reduciendo la carga fiscal. Hoy nosotros estamos liderando con Brasil la carga tributaria, tendríamos que tratar de descender en la tabla, dejar la primera, segunda posición, tratar de irnos al descenso desde cuanto al costo tributario y también hay que entender, Gus, que hoy en día la nueva tendencia, el nuevo paradigma en materia tributaria es que va a sonar feo tal vez, es grabar más a las personas y no a las empresas. Hoy el mundo está compitiendo desde ese lugar. El partido se está jugando a llevar los capitales a través de una menor carga tributaria a las empresas. Entonces, desde ese lugar hay que articular medidas tendientes a poder competir con otros países. O sea, vos cruzás el charco con Argentina, tenés un régimen en Uruguay que Argentina no está en condiciones de competir de igual a igual. Tienen regímenes de zona franca, de intermediación, que Argentina no los tiene. Entonces, claramente, cuando uno conoce qué es lo que pasa en otros países y ves un régimen como el RIGI, y bueno, en parte es tratar de copiar un poco de lo que se están haciendo en otros países, ¿no? Es una medida que, si yo la digo, en definitiva ayuda también a la gente porque es proveer fuentes de trabajo. Bien. Una de las variantes que tenemos es cómo impacta la inflación de este año con respecto a la situación global de lo que viene sucediendo en Argentina, ¿no? ¿Cómo lo ves esta variante? Bueno, sabemos que hubo una caída en la inflación, sabemos también que la devaluación de diciembre 2023
trajo un aumento en la recaudación, producto de que el dólar y mucha tenencia extranjera generó en las empresas una diferencia de cambio, y esa diferencia de cambio termina tributando. Desde ese lugar, la inflación te hace aumentar a veces, y después lo que hay que mirar es en monedas constantes, las dos monedas inflacionadas de igual manera, para ver cómo tenés. En mayo hubo un repunte y era básicamente porque se generaron una suerte de diferencia de cambio en las compañías, que eso aumentó la recaudación. Y por otro lado también pasó de que producto de la inflación vos venías recaudando poca plata porque los anticipos se calculan en bases anteriores. Entonces después lo que termina sucediendo es que corregiste cuando llegó mayo, que son la mayoría de los cierres anuales de las empresas, terminaste recaudando más. Como variante es interesante, ¿no? O sea, la alternativa de poderla focalizarlo de esa forma. La realidad es que, ¿qué pasa con el dólar libre y todo el posicionamiento o incremento, como vos estabas diciendo, respecto a la suba que hubo en este mes de junio, y que parecería que hay cierta movilidad del tipo de cambio, de los dólares, digamos, financieros y el dólar libre? Sí, vimos en el transcurso de la semana que estuvo subiendo el dólar. Claramente siempre, vos tal vez me podrías dar cátedra, hay mucha suerte de las expectativas futuras del precio, principalmente en dólar, en lo que es el mercado argentino. También hay que entender que estamos en un momento que ahora viene cobro de aguinaldos. La gente, si tiene unos pesos excedentes y los quiere proteger de la inflación, sabemos a dónde esa economía se va. Claro, porque entendamos que este valor, o el dólar, que es tan apreciado en la historia de Argentina, que siempre es el refugio de valor, y que alternativas de estas características son las que hacen, hacerlo más tentador al dólar en lo que hace a la demanda. Obviamente que ayuda las características de todo lo que es la situación general. Entonces, es entendible las perspectivas de estas características. De ese aumento, y vamos a ver qué termina sucediendo. Bien. Bienes personales, blanqueo, ¿cómo lo ves? Cuando sale el proyecto de senadores, o sea, cuando se sancionen senadores, apareció una suerte de incongruencia desde un punto de vista técnico, porque en definitiva lo que pasa es, vos le decís a una persona, tenés la posibilidad de sincerar tu patrimonio que hoy lo tenés oculto, eso es un blanqueo, es el sinceramiento de un patrimonio no declarado. Bien. Y por otro lado, de senadores sale una norma donde dice, paga mucho impuestos sobre bienes personales porque nosotros no vamos a tocar en definitiva la tasa. Entonces había una asimetría. Claro. Y ahí hay que entender de que siempre un blanqueo tiene que tener también un marco tributario preferencial, porque si no pasa esto, nadie te va... Si ocultó el patrimonio y puede ser por la carga tributaria, llámese por un impuesto a la renta, un impuesto al patrimonio, también por cuestiones a veces cambiarias, vos después tenés que empezar a desarmar estas tres situaciones: bajar el costo tributario en las imposiciones a la renta, bajar el costo tributario en materia de impuestos a los patrimonios y tener un libre cambio. Si no, el sinceramiento no tiene aplicación práctica, nadie se va a coger. Y después aparece un cuarto punto que está vinculado con la suerte de la economía. Nadie va a exponer ese patrimonio que lo tenía guardado, reservado, cerradito, a una situación que ve un contexto económico adverso. Por eso, de alguna manera, el régimen, cuando se hace la presentación, el proyecto desde un momento me pareció muy razonable, que era hacerlo diferido hasta inclusive 2025. Pero claramente hay una relación directa entre lo que es un sinceramiento fiscal, un blanqueo, y una norma tributaria de un impuesto patrimonial, porque la gente dice es sincero y después todos los años tengo que estar pagando impuestos sobre los bienes personales. Entonces, me parece que esa simetría trajo ciertos ruidos que hay que corregirlos. Eso. Seguro. Lo mismo sucede, o como una alternativa, que también lo que hay que hacer es una modificación o la variación del tema monotributo, ¿no? La reforma.
Sí, ahí antes, hablando de nuevo de cómo fueron sucediendo los hechos, el proyecto, el haber traído sobremesas, claro. Es decir, el monotributo queda de manera mucho más amplia, se aumenta el monto del tope para que la gente no quede fuera del régimen. Me parece algo importante. Hay que entender que el régimen de monotributo siempre tenía un umbral, o sea, una cantidad de gente, un universo de gente de 5 millones de personas. Después tenías un impuesto a las ganancias en relación de dependencia con gente más o menos de una cantidad de un universo de 1 millón de personas y después se redujo a 80.000 personas. Eso fue hacia septiembre del año pasado. Entonces, me parece que esa posibilidad de que ese monotributo tenga un monto mucho más alto lo veo algo razonable. Lógico, e indirectamente es darle un beneficio a los autónomos, porque mucha gente que estaba en autónomos es por una suerte de que el monotributo no podía contemplar poner un prestador de servicios, no tenía limitado. Las 3 categorías que tiene una persona que está vendiendo bien. Claro, y si al monotributo no le ajustás la base imponible, obviamente que te vas a encontrar con una carga tributaria mucho mayor y que prácticamente lo dejás knockout a cualquier persona que se autogestione. Totalmente. Inclusive. Entonces me parece que como venía, o sea, el proyecto lo veo razonable desde ese lugar. ¿Vos crees que el tema de la ley base y el paquete fiscal, cómo lo trabajó senadores? Y en materia tributaria, a ver, primero partamos de que es un ámbito de discusión, tanto sí, claro. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, como Cámara Revisora, es natural de que se ventilen los temas, que se expongan, que se discutan. Lo que pasa es que a veces después hay que sopesar en qué momento estás y qué está atravesando el país. Hoy me parece que la certeza y la previsibilidad, particularmente ahora, es muy importante. O sea, yo hubiese preferido de que, en definitiva, en senadores, lo que ya estaba, que venía de Cámara de Diputados, en líneas generales, no me gusta esa expresión, claro. Una escribanía, pero claro. Me parece que hay que momentos, porque también trae otros inconvenientes. Se difirió mucho en el tiempo la resolución de algo que desde el punto de vista, te lo digo hasta desde el punto de vista profesional práctico, hubiese sido conveniente que se resuelva todo antes. Claro, bueno, pero a su vez también hubiese sido conveniente a lo mejor haber seccionado la ley original o el proyecto, cosa de que pueda haber tenido un efecto más rápido en algunas cosas que más rápido se necesitaban. Totalmente. Y acompañado de eso, me parece que también que nos merecemos una... ¿viste los capítulos sí. De la serie? Bueno, me parece que tiene que haber una nueva serie en materia fiscal y en cuanto al sistema tributario. Me parece que nos debemos varias discusiones y es así que se ventilen y que se discutan en el Congreso, porque para mí hace falta un ayornamiento del sistema tributario. Hoy es medio como parches. Lo que me parece que amerita es, bueno, ordenemos. Segundo round o segundo capítulo, algo y que ahí haya tiempo, no hay problema. Me parece que este proyecto tendría que haber sido más rápido. Porque en el fondo no es que trajo... lo que se presentaba no traía grandes modificaciones. Entonces me parece que sí amerita de que, no sé, si tiene que llevar un año una nueva reforma estructural desde el punto de vista fiscal, me parece conveniente. Pero seccionado sería mucho más oportuno y tener alguna variación en lo que hace en el tiempo. Totalmente. En el análisis. Sí, como decir, bueno, acá tenemos que llegar a este norte y si se puede parcializar, me parece interesante. Eso es muy bueno. Por eso vamos a dejarlo acá. Y la alternativa es que vengas a charlar con respecto a esa evolución de cómo siguen la parte tributaria y la alternativa de comentarle a la gente cuáles estas variantes que vos tan bien explicás. Bueno, Gus, muchísimas gracias. Quedo a disposición de ustedes y de la audiencia también. Sí, por supuesto. De eso sabés que contá con nosotros
Y obviamente que los temas que vamos a desarrollar obviamente son los de conocimiento y de la habilidad que la gente también necesita saber, porque son temas complejos. Totalmente. Así que ya te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Y a todos ustedes los espero la próxima semana acá en la City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao, gracias.